Como este es el protagonista de toda nuestra capacidad de aprendizaje, de la conciencia, de la memoria, de la inteligencia. Y obviamente que antes de que se conociera con mucha precisión, como se conoce hoy, gran parte de estos procesos en los cuales, los procesos de la inteligencia, de la conciencia, de la memoria, hoy conocemos mucho más esta relación entre las vías sensoriales que arrancan desde los sentidos y que se conectan con las vías de comunicación hacia el cerebro, y después pues estas vías neuronales que son las que van a ir transformando las señales que los estímulos brutos, el estímulo bruto de la luz, del sonido, del sabor, eso se va transformando en su recorrido a través de la médula espinal, pasando pues por todas estas estructuras que estamos viendo aquí abajo, ahí debajo del 8, estaríamos pensando en el tallo cerebral, muy cerca del cerebelo, que se comunica con la médula, y por ahí es la vía de entrada hasta el cerebro medio, que es el cerebro límbico. Ustedes ven, el cerebro sería una estructura de 3 capas. La capa externa, que es la corteza y la más reciente de desarrollo. Debajo de esa capa estaría el cerebro límbico, y en la base de los dos estaría lo que llamamos el cerebro primitivo. Estos 3 cerebros son los que en interacción dan cuenta de todas estas facultades de las cuales hablamos para el aprendizaje. Por ejemplo, las áreas clave sería esta comunicación que viene de los sentidos y que pasa todo por el tallo cerebral. Por ejemplo, todas las señales del mundo externo pasan por aquí y van haciendo un proceso de señal física a una representación, a una codificación conceptual. Por ejemplo, aquí podemos ver un árbol a través de la imagen que se refleja aquí. Por ejemplo, si es a través de la vista, el árbol se refleja en esta parte, que es la parte occipital, la parte de fondo del cerebro, y allí va regresando, pasando por las vías que tienen que ver con lo que esa representación genera, sensibiliza en las memorias, y por eso tiene que pasar por el tálamo y el hipotálamo, que son los centros de la memoria. Y eso va entonces a lo que llamamos los centros corticales de la memoria, porque el hipotálamo y el tálamo tienen una memoria episódica, sensorial de estas señales, y entonces hay una comunicación con el lóbulo, ya sea el parietal y el lóbulo temporal, ya que son los que recogen exactamente esos significados hechos memoria. Obviamente que la inteligencia de una persona estaría determinada por la capacidad que tenga él como un ser consciente de poder y la sanidad que tenga cerebralmente para que estos mecanismos funcionen de manera sincronizada, y entonces desde el estímulo sensorial vaya pasando por las estaciones que la procesan hasta que se convierta en un significado. Entonces esta señal óptica de un árbol se convierte aquí en el concepto de árbol. Yo creo que es importante que nos quitemos algunos mitos. No sabemos cuál es la inteligencia más apta para conocer una ciencia. Todos los profesores y todos los
grandes neurólogos, lo que insisten es que un cerebro normal es capaz de aprender cualquier ciencia. ¿Y qué es un cerebro normal? Bueno, un cerebro normal es capaz de recibir estas señales y poder interpretarlas y poder transformar ese conocimiento que se recibe en nuevos conocimientos. Ese es básicamente lo importante de la inteligencia, y una inteligencia normal hace eso. No se necesita ser un Einstein o un señor Walt Disney o cualquiera de estos grandes genios, o un Charles Chaplin, como para poder realizar la gran contribución que todo hombre y toda mujer están llamados a hacer a través de esta gran maravilla de la creación que es el cerebro humano. Entonces, no nos preocupemos cuál es el grado de inteligencia que tenemos. Yo tenía un profesor que decía, si usted sabe leer y escribir y entiende los números, pues ya lo demás viene por añadidura. Obviamente, por eso es importante la educación que se recibe en esas tempranas edad. Lo otro tema es la conciencia. La conciencia sí es un tema mucho más complejo, pero nadie puede aprender sin ser consciente, o sea que él pueda decir, soy yo quien estoy aprendiendo, y esto que estoy aprendiendo se conecta con algo que ya aprendí en tal momento, y con eso yo puedo construir o pensar en otras cosas más adelante. Es decir, esa capacidad de, con la experiencia presente, rescatar experiencias del pasado y proyectarlas hacia el futuro. Esa es la capacidad de la conciencia. Obviamente, más adelante podemos hablar de algunas implicaciones, por ejemplo, morales, como puede tener el hecho de la conciencia. Pero que quede claro entonces que a nosotros lo que nos interesa es que haya cerebros capaces de hacer estas funciones, y que realmente los profesores y los estudiantes sepan este proceso que va desde el estímulo, y desde que arranca el estímulo que activa las neuronas que ya arrancan allá desde la base del cerebro, van pasando por todas las estructuras en que está organizado el cerebro. Hoy sabemos que no son, que puede haber hasta una sola neurona que determina un determinado proceso cognitivo, pero por lo general son conjuntos de neuronas que están repartidas por toda esta parte para cumplir esta función de la percepción de lo que llamamos el reconocimiento inicial, que sería la representación inicial, para después ir encontrando las asociaciones con el conocimiento que ya está almacenado, que hemos llamado otra vez conocimiento previo. Y entonces, eso tiene también implicaciones emocionales. Esta manera como el cerebro crea el mundo, crea la realidad. El estímulo sensorial bruto se procesa a varios niveles, como ya lo dije, desde allá, desde las redes neuronales más cercanas a la médula, a la base del cerebro, pasando por el cerebro medio y hasta llegar pues a la corteza. De este análisis resulta en un producto cada vez más asociado a una representación multisensorial. No es un solo sentido. Y esto ya estaría un poco distanciándose del concepto de inteligencia múltiple. O sea, los sentidos intervienen, las representaciones multisensoriales forman parte de toda la inteligencia, o de todas las representaciones que llamamos conceptual. No podemos confundir esquemas de pensamiento con inteligencia, que creo que eso es el error que se comete con toda esta teoría de las inteligencias múltiples. Confundir esquemas de pensamiento con organización del conocimiento con tipos de inteligencia. Entonces, como ustedes pueden leer allí, pues la manera como el cerebro y la conciencia de un sujeto van creando el mundo. Uno de los descubrimientos trascendentales
hecho por la neurofisiología, que es la que estudia todos estos procesos, la neurobiología y la neuroquímica, es ver que entre la comunicación de un estímulo sensorial, o sea, por cualquiera de los sentidos, y que no solamente son 5 los sentidos, hay mucho más sentidos. Por ejemplo, todo lo que tienen que ver con el reconocimiento de la temperatura, ¿verdad?, de la luz solar. Esos son sentidos que tiene el organismo. Entonces, hacia los años 80, un neurofisiólogo profundiza en unas investigaciones que tienen que ver que desde el estímulo hasta llegar a esa parte clave que es la del tálamo, hipotálamo, que es donde se genera pues las estructuras némicas, las primeras, hasta la conexión con las zonas de la corteza, la prefrontal, la parietal, que está hacia la parte media de la cabeza, o la temporal por encima del oído. Se descubre que la evolución desarrolló 2 vías para conocimiento de la realidad. Una que es la vía del qué. Y entonces esa vía está identificada entre la zona temporal y la prefrontal. Es decir, vemos para conocer qué es, ¿verdad? Reconocimiento del objeto, la vía del qué. El objeto qué es, qué forma tiene, qué color tiene, al tacto, si es que hay un acto de reconocimiento por el tacto, qué sensación produce. Eso se genera, eso se conduce por una vía. Y es interesante porque esto tiene otras implicaciones de la evolución y de la adaptación interesantísimas. La otra vía es la pragmática, el cómo. Es decir, que el cerebro, y esto es un dato importante para la pedagogía, cuando conoce, él tiene 2 vías para poder establecer una idea y conocer mejor las cosas. ¿Qué es? Pero por ejemplo, una persona que conoce una manzana, pero que también sabe qué puede hacer con ella, ¿okay?, cómo está compuesta, y manipula con la manzana, adquiere un conocimiento superior de la manzana. De allí la necesidad de la teoría y la práctica. Que en eso no quede duda en ninguno, ni en el estudiante ni en los profesores. El cerebro está acondicionado para aprender de esa manera y nosotros debemos aprovechar ese potencial. Pero ya hemos dicho cómo desde el estímulo, a través pues, de toda una serie de interconexiones entre las neuronas que llamamos sinapsis, se va pasando de lo más sensorial a lo más abstracto, que es lo que llaman las categorías semánticas, los conceptos. Hay memorias que el cerebro guarda de conceptos y hay maneras en que las organiza y las guarda, pero su recorrido es el mismo para toda experiencia sensorial que termina en un concepto. Lo que ya habíamos dicho antes con la memoria de largo plazo, después que el cerebro ha tenido la experiencia del qué y del cómo, pasa de las memorias, va construyendo en las memorias declarativas, que son las del qué, a las memorias no declarativas o implícitas, que son las del cómo.
fíjense que ese patrón, ese modelo de el conocimiento del qué y el conocimiento del cómo organiza las memorias. Y entonces la memoria explícita, la del qué, cómo son las cosas, y expresamos, eso lo llamamos memoria declarativa, cuando definimos una cosa, cuando la describimos a través de lo que vemos, las relaciones en sus partes. Y después tenemos la memoria implícita. El caso de la memoria implícita es que ella es la que se convierte en las memorias rápidas que no pasan por la conciencia. Es decir, una vez que se hacen práctica, dejan de ser conscientes. Usted maneja un carro, maneja una bicicleta, opera un teclado. Esas son memorias implícitas, que ya la conciencia no tiene una acción directa sobre esa acción. Basta que la necesite y usted actúa con eso. Allí conviene llamar la atención sobre un fenómeno que también afectó mucho el pensamiento pedagógico hacia los años 50 del siglo pasado, y es con el tema del conductismo. Un gran psicólogo de Harvard, Benjamin Skinner, desarrollando unas investigaciones que se habían hecho con los reflejos condicionados, por allá a comienzos del siglo, por 1920, un psicólogo ruso de apellido Pavlov, que había hecho un experimento muy conocido, el del perrito y la campana. ¿Se acuerdan de todos los que han pasado por las clases de psicología iniciales o de pedagogía? Pues conocen este ejemplo. Pavlov se le ocurrió experimentar si el perro podía salivar no solamente cuando veía la comida, sino que pudiera hacerlo incorporando en ese escenario, en esa escena, una campana. Introduce la campana y entonces cuando le va a dar comida hace sonar la campana y obviamente ahí está la comida. Pero con la práctica se retira la comida y entonces, que es supuestamente lo condicionado, y se introduce la campana. Entonces la campana, que es lo no condicionado, va a despertar la misma respuesta en el perro. O sea, no hay comida, pero cuando oye la campana comienza a salivar. Bueno, eso fue un descubrimiento grande. Y pensó que así podía operar la conducta humana. El cerebro utiliza ese mecanismo, pero lo utiliza para, por ejemplo, todas las acciones que el cerebro y el organismo realiza a través del sistema simpático y parasimpático, que no son conscientes. Tienen más o menos ese mecanismo. Skinner se le ocurre después que el aprendizaje se puede estimular aprovechando eso. Y abusó, se le fueron las manos. Entonces comenzó a hacer máquinas de aprendizaje y él pensaba que los seres humanos podían responder como las ratas, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace en el aprendizaje? El aprendizaje responde a un mecanismo que es el de estímulo-recompensa o esfuerzo-recompensa. Eso lo sabía Skinner, entonces dice, bueno, vamos a tratar de crear una respuesta rápida porque haga, digamos, ese efecto para que los muchachos se entusiasmen y despierten una motivación para el aprendizaje. Entonces fue cuando vinieron, pues bueno, si responde bien, le damos una recompensa. Puede ser el 5, por eso es que las calificaciones de este tipo son muy
criticadas porque dicen pues que son simplemente un mecanismo que no recoge la experiencia del aprendizaje, sino únicamente pues la respuesta digamos instintiva o inmediata. Y bueno, si no responde bien, pues entonces se le castiga. Y bueno, se puede introducir otro mecanismo de recompensa. El caso es que el cerebro también aprovecha eso y opera así. ¿Cómo creemos nosotros que el cerebro aprendió a mandarnos señales de satisfacción, de recompensa? Además con sustancias químicas, como la dopamina, por ejemplo, que nos sentimos alegres ante un esfuerzo que tiene una recompensa. ¿Cómo? Entonces ya estamos cerca a un punto que es lo que es, a mi modo de ver, como que el gran enigma de la docencia, la motivación. Los profesores dicen, es que uno no puede motivar a un muchacho que no tenga ganas de estudiar. ¿Cómo se va a hacer eso? Sí, tienes razón. Es posible que la motivación no pueda generarse desde afuera, que es un proceso, que es un acontecimiento interno, es una acción interna, obviamente, pues que también tiene una conexión con lo externo. Pero sin embargo, el cerebro como tal, como yo les decía antes, está preparado para generar señales de placer, de estimular la conducta y la atención y decisiones hacia ocuparme en aprender esto, en avanzar, en generar todo un compromiso con el aprendizaje. Ese es un proceso cognitivo que arranca con señales externas que debe dar, en este caso, la ciencia, el conocimiento que se quiere dominar. Un profesor que no domine su ciencia es un profesor que no va a motivar. ¿Por qué? Porque los conceptos que está transmitiendo, el discurso que está construyendo, no es un discurso que ni siquiera él entiende. Y si no lo entiende, va a ser muy difícil que él cree la comprensión que se convierte en la correa de transmisión del mecanismo del aprendizaje. Si no se va comprendiendo, eso se va atascando. La correa se enreda. Y finalmente, en ese atascamiento, el estudiante lo que hace es separarse. Se rompió la máquina. Porque la que mantiene esa máquina andando es exactamente la motivación. Entonces, la motivación está sujeta a ese estímulo externo, que en este caso es el docente, a memorias de experiencias anteriores, de unas proyecciones de qué es lo que yo deseo y quiero alcanzar, y eso está para que el docente en su inteligencia pedagógica vaya construyendo los estilos, la manera de organizar el contenido. Hoy el tema del entusiasmo para hacer las cosas se ha convertido en una mercancía. Y este mundo, esta cultura, pretende enseñarle a los muchachos, a las nuevas generaciones, se ha hecho del entusiasmo, la alegría, que son términos asociados a la motivación, como parte de ese complejo biológico, psicológico, mental de la motivación. Y se nos plantean formas fáciles de la alegría a través de la droga, de los alimentos o de los triunfos fáciles. Y entonces aprendizajes rápidos,
se pretende, bueno, si uno abriera un centro que repartiera diplomas de carreras de 5 años en un año, pues me imagino que eso tendría mucho mercado. Ahora, ¿qué va a hacer una persona que compra un título de una carrera que sigue 5 años y que él supone pues que con un año pues ya adquiere los derechos que tiene una persona que se hace experto en ese conocimiento? Hoy hay esa tendencia a pensar que el esfuerzo, la disciplina no son necesarias. Y ocurre que mientras menos disciplina haya, menos esfuerzo se realice, menos motivación se genera. Yo voy generando la motivación a través del esfuerzo y la disciplina. Porque llega el momento en que las cosas las he ido abandonando tanto que al final termino renunciando a un plan que, de haberlo hecho con disciplina y esfuerzo, me tendría motivado hasta llegar al final de su resultado. Hoy hay una experiencia lindísima de una historia, con esa termino, y es el circuito de la esperanza. Este hombre, Martin Seligman, un psicólogo, psiquiatra, neurólogo, un hombre que es de una personalidad encantadora. Yo tuve la suerte pues de verlo, y transmite una energía muy, muy grande. Y ellos hacia los años 70 por allá, cuando él hace sus estudios de doctorado junto a un compañero, un apellido Mayer, hacen unos experimentos como se hacen estos casos, con ratas, conejos y cosas, acerca de lo que se dan cuenta, por ejemplo, a unos animales, con unas ratas, las someten a unas descargas permanentes, de las cuales no se podrían escapar, ¿ya? A ese grupo. A otras las ponen en una situación en que la descarga que se les da le ofrece espacio para que huya y no sea castigada con esa descarga. Entonces tenemos dos grupos. Uno que no pueden escapar al dolor ¿verdad? que están sufriendo, otras que tienen la oportunidad de escapar, y un grupo que es dejado pues sin la acción de la descarga eléctrica. Cuando ponen a esos tres grupos en una situación de una descarga que es más o menos controlada, lo que llaman una lanzadera, los que estuvieron en la experiencia de la descarga continua tienen la oportunidad de huir, pero no huyen, se quedan. Obviamente que los que no tuvieron la experiencia de la descarga también huyen, y los que tuvieron la experiencia de poder escapar de la descarga también huyen. Pero les llamó la atención que los que habían sufrido la descarga sin posibilidad de huir se quedaran aún teniendo la posibilidad de huir. Bueno, hicieron otros experimentos y llamaron a esa conducta desesperanza aprendida. ¿Ya? Y con eso, bueno, hicieron estudios con estudiantes, personas, y se veía que aquellos que habían sufrido el impacto de hechos, eventos negativos de manera muy intensa, iban perdiendo la capacidad para luchar. Pasó el tiempo y estos dos compañeros
se separan y uno se queda en este discurso de la motivación y viendo a ver cómo se ayuda a las personas, que de la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida está vinculada a otros fenómenos como la depresión, por ejemplo. Y después les contaría una historia. Yo soy depresivo y eso es una historia para contar, o sea, como una persona. Pero la investigación que se hace posteriormente, que hace el compañero, que se va por la vía de la neurología. Y ya para 1997 ya existen los instrumentos técnicos, el de la resonancia magnética, para poder ver en vivo qué pasa con el cerebro en esa circunstancia de la descarga. Y entonces descubre en esos estudios que lo que se aprende no es la desesperanza, no huir. Porque el no huir está asociado al miedo que paraliza y muchas veces es parte de una respuesta adaptativa. Lo que entonces surge lo que se llama el optimismo, el circuito de la esperanza o del optimismo. Entonces no es la desesperanza lo que se aprende, lo que descubrió Mayer, sino es el optimismo, el control frente al estímulo negativo. Y eso lo pudo demostrar con estos experimentos con animales, y descubre que hay un grupo de neuronas que están aquí, que llaman el núcleo dorsal de Raphe, que envía una señal directamente aquí a la corteza, para que haya entonces de la corteza una respuesta de desactivación de la amígdala, que es la que genera el miedo, y entonces el organismo, el ser, tenga la sensación de que no corre peligro y que puede entonces intentar su objetivo de salir adelante. Eso es el último descubrimiento hacia casi 1997 y confirmado sobre la motivación. La neurología y la neuropsicología, e igualmente lo que yo intento predicar y construir es la pedagogía neurocognitiva, se basa en estas pruebas, en estas investigaciones que llenan de esperanza especialmente a los más jóvenes. La investigación hablan de otra cualidad importante del cerebro, que es la plasticidad. No hay cerebros determinados en ninguna etapa. Sí, está bien que es mejor darle todo lo mejor a un niño, pero eso de que una persona está condenada de los 5 años, eso es una aberración. El cerebro tiene una capacidad de transformación que se llama la plasticidad. Memorias que son destructivas se pueden desaparecer a través de los desaprendizajes, reemplazar por otras que establezcan nuevas relaciones, como en el caso de este circuito del optimismo que llamamos la conexión directa entre esa parte que está vinculada a emociones directamente con la zona cortical de la decisión, que es la zona cortical frontal. Entonces, mis queridos amigos, estudiantes y profesores, la función fundamental del maestro sigue siendo
confiar en las capacidades que la naturaleza, la creación ha entregado al ser humano para aprender, que es la vía excelente para la mejor adaptación y lograr los objetivos que la cultura y la convivencia social esperan de cada ser humano. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima conversación.